Transmite Radio Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en el 106.9 MHz en frecuencia modulada. Houston, contact with a test. 1, 2, 3, 4, 5. Astrolabio, navegando el océano cósmico. Un viaje semanal que nos orienta en el universo. Con la conducción de José Luis Ormaechea, la producción de Fernando Alancae y la operación técnica de Noelia Mangín. Astrolabio, navegando el océano cósmico. Houston, contact with a test. 1, 2, 3, 4, 5. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa número 4 de Astrolabio. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? José Luis? ¿Todo bien? Noelia Mangín en los controles, Elizabeth Furlano con la batuta preparada para dirigir. Como siempre. Muy bien. Bueno, Fernando, ¿cómo vamos? Todo bien acá, ya con el invierno entre nosotros, yo un poquito enfermo, no sé vos. Te recuerdo que nuestras vías de comunicación son a través de Facebook por FM 106.9 Radio UNTDF, también por Twitter, @Radio UNTDF 106.9, o nos pueden mandar un WhatsApp al 15 54 0097. Muy bien, el programa de hoy número 4, vamos a empezar con un personaje, lo vamos a nombrar Galileo, ya lo hemos nombrado tanto. Uno de los más conocidos, cuando ¿no? De los hablamos personajes con por el público. de Kepler, de Copérnico, son estos 4 personajes con los que hoy completamos esta cuaterna que produjeron la reforma de la astronomía, 1500, 1600, 1700. Hoy vamos a hablar un poquito de Galileo. Después, en la línea de los comentarios que estamos haciendo sobre el origen del universo, vamos a hablar con la doctora Carmen Núñez. Ajá. De la Universidad de Buenos Aires, del Departamento de Física. Después, recorriendo los observatorios, le toca el turno a San Juan, el Observatorio Astronómico Félix Aguilar en la capital sanjuanina. Y finalmente vamos a cerrar el cuarto cuadrante volviendo un poquito sobre el tema del universo, a ver si podemos redondear la temática, las charlas con Carmen Núñez y la temática. Según la Real Academia Española, un astrolabio es un instrumento usado antiguamente para determinar la posición de los astros. ...106.9... Educación, ciencia y cultura en un solo lugar. La astronomía es la ciencia que se ocupa del estudio de los cuerpos celestes del universo, incluidos los planetas y sus satélites, los cometas y meteoroides, además de las estrellas y toda la materia interestelar existente, observando sus movimientos y fenómenos. ¿Me dice el nombre de este personaje? Galileo Galilei. Astrónomo, filósofo, ingeniero y matemático. ¿La nacionalidad? Este señor era italiano. ¿Su fecha de nacimiento? Te comento que nació en Pisa el 15 de febrero de 1564. ¿Y de qué se lo acusa a este viejito? De haber iniciado la revolución científica. Entre sus logros se incluyen la mejora del telescopio y una gran variedad de observaciones astronómicas. Mire usted. También la primera ley del movimiento y un apoyo determinante al copernicanismo. Este señor es considerado el padre de la astronomía moderna. También otros apodos por los que se conoce es el padre de la física moderna y padre de la ciencia. Tuvo un gran enfrentamiento con la Inquisición romana de la Iglesia Católica y es representado en la sociedad occidental como uno de los mejores ejemplos de conflicto entre religión y ciencia. ¿Tiene algún cráter? Y sí, ¿cómo no va a tener un cráter Galileo? Ahora, ¿te acordás, Fernando, de Grimaldi y Riccioli, los sacerdotes, los astrónomos jesuitas que dieron nombre a los conejos? Bueno, hay a los conejos no, a los rasgos de la luna, a los mares, a las montañas, a los cráteres, ¿no?
Bueno, hay un libro que se llama El descubrimiento de la sombra, de Roberto Casati, que es un investigador italiano que trabajó en Francia. Roberto Casati dice que Grimaldi y Riccioli le tenían bronca a Galileo. ¿Tanto? Y parece, porque nombraron con el nombre de Galileo un pequeñísimo cráter que queda en la zona de la nalga del conejo. Sí. Realmente para tremendo personaje, tal cual, recluirlo a ese... Yo pensé que Galileo estaba ahí, arriba, Grimaldi, en la cabeza del conejo, pensé que estaba. En una oreja al menos, ¿no? Claro. Galileo, no, en la nalga. Lo que pasa es que Grimaldi y Riccioli, lo mismo que Noelia, no veían el conejo. Noelia, nuestra operadora, sí, tampoco no logra ni Grimaldi, ni Riccioli, ni Noelia ven el conejo. Pero bueno, el cráter es un cráter de 15 kilómetros de diámetro, nada, ¿no? Hay otros astrónomos también notables, pero quizás que no han tenido roles tan fundamentales como el de Galileo, que tienen cráteres mucho más grandes, mucho más visibles. Este pobre, y está en el océano de las tormentas encima. Entonces, Roberto Casati en su libro dice que esto fue a propósito, que lo relegaron a Galileo a ese lugar ignoto, porque claro, Galileo como consecuencia de sus tremendas contribuciones al avance de la astronomía, tuvo sus problemas con la Iglesia, ¿no? Ya hemos dicho en un programa anterior que él, si bien era un convencido del sistema copernicano, ajá, en las clases daba el sistema de Ptolomeo, digamos, porque ese era, llamémosle, el programa entre comillas oficial, ¿no? El estándar, ¿no? Claro, entonces, si bien era un convencido y digamos y difusor del sistema copernicano en el intercambio con sus colegas, él, digamos, en sus clases en la universidad daba, digamos, la idea oficial de que el centro del universo era la Tierra, porque había como una división, una cosa era la Tierra y otra cosa los cuerpos celestes, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre esas? No, hoy sabemos que no la hay, pero justamente en esa época la Tierra era un lugar especial donde habitaba el hombre, una creación de Dios, por lo tanto lo había puesto en ese lugar privilegiado, y justamente Galileo con sus contribuciones, la primer marejada que generó Galileo fue cuando, habiendo perfeccionado el telescopio, observó la Luna y publicó en algo que se llamaba El Mensajero Celeste sus dibujos de la Luna, donde la presentaba a la Luna con un aspecto, digamos que terrenal, ¿no? Claro. Con montañas, con valles, con sombras muy importantes a causa de justamente de lo elevado de los accidentes del relieve. Y bueno, ahí esa fue la primera discusión que tuvo Galileo con otros colegas que no apoyaban tanto esto de la igualdad entre la Tierra y los cuerpos celestes. Ellos seguían... ¿Y por qué no la apoyaban? O sea, justamente por influencias religiosas. Ellos querían, y todo su trabajo en general estaba apuntado a hacer que una cosa era la Tierra y otra cosa los cuerpos celestes, como cuerpos inmaculados, como cuerpos que eran testigos directos de la creación, ¿no? de Dios, ¿no? Entonces, el descubrir una montaña, valles y cuestiones irregulares en la superficie de la Luna, digamos, generaba estas disidencias entre Galileo y sus colegas de la época, principalmente aquellos que estaban más cercanos a la Iglesia. Galileo, como vos bien dijiste en la grajea, no solo contribuyó al mejoramiento del telescopio, sino que a través de este hizo importantísimos descubrimientos que significaron un avance importante, ¿no? Uno de ellos, si bien no lo descubrió Galileo, pero hizo importantes aportes al conocimiento de las manchas solares, y otra cosa que lo llenó de asombro a él fue el tema de los satélites de Júpiter, que posteriormente recibieron el nombre de satélites galileanos, y Europa, Ganímede y Calisto, Los 4 satélites
mayores que orbitan Júpiter y que Galileo, muy sorprendido, los observó por primera vez, descubriéndolos mientras observaba al planeta Júpiter, ¿verdad? Muy bien, bueno, terminado este primer cuadrante, ¿algún comentario, Fernando? Y no, bueno, que por lo menos tiene sus satélites con el nombre, y no solamente Los está en la cola. Sí, Grimaldi y Riccioli lo condenaron al ostracismo crateriano lunar, pero la historia obviamente lo rescató a Galileo. ¿Esta semana miraste la luna? Fuente de inspiración de poetas y artistas, la geografía de la luna nos ofrece en cada fase un mundo lleno de montañas, cráteres, mares y grietas. Todas han sido fotografiadas y tienen nombre. En Astrolabio te contamos dónde están y cuándo verlas. ...106.9... Vinculando experiencias. Si estás en la calle, estás trabajando o estás estudiando, comunícate con nosotros a nuestro WhatsApp 02964 540097. Podés mandarnos un audio, fotos, videos o lo que quieras. Comunícate 02964 540097. ¿Sabías que la astronomía es una de las pocas ciencias en que los aficionados pueden desempeñar un papel activo, especialmente en el descubrimiento y seguimiento de fenómenos como curvas de luz de estrellas variables, descubrimiento de asteroides y cometas? Muy bien, aquí estamos de vuelta. Fernando, habíamos estado comentando en programas anteriores que, digamos, siempre habíamos reservado un cuadrante, generalmente el último, y se nos hacía cortito, para hablar sobre el origen del universo, y habíamos hecho una aproximación histórica, digamos, comenzando con algunos hechos observacionales que llevaron a las ideas posteriores sobre el origen del universo. Hoy vamos a tomar un atajo. Hoy vamos a tomar un atajo porque creo que es interesante, es importante, y por eso estamos en comunicación con la doctora Carmen Núñez del Departamento de Física de la Universidad de Buenos Aires. Ella es graduada y doctorada en la Universidad de La Plata, con trayectoria también en el exterior, y bueno, ha tenido la amabilidad de atendernos en el día de hoy. Buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. José Luis Ormaechea te habla y está conmigo Fernando Alancay. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carmen. Producción. Mucho gusto. Bueno, Carmen, un poco la idea es esa que yo dije en la introducción, y vamos a tomar un atajo. Y este atajo empieza con la siguiente pregunta. ¿Qué es la física fundamental como rama de la física? La física fundamental estudia lo que se llaman las interacciones fundamentales, o sea, todos los fenómenos que observamos en la naturaleza, por más distintos que parezcan, en realidad se pueden reducir a lo que se llaman las 4 interacciones fundamentales. La más conocida es la interacción gravitatoria, la gravedad, o la electromagnética, que tiene que ver con la luz. Y después hay otras 2 interacciones fundamentales que son subatómicas, que se dan al nivel del átomo, digamos, del núcleo del átomo, que se llaman interacción fuerte y débil. La interacción fuerte es la que mantiene unidos a los protones y los núcleos y los nucleones en el núcleo del átomo, y la interacción débil se manifiesta, por ejemplo, en el decaimiento beta, la radioactividad. Bueno, como decía, digamos, todos los fenómenos observados en la naturaleza se pueden reducir a estas 4 interacciones básicas, que son las interacciones fundamentales. Es lo que estudia la física fundamental. Ese es el objeto de la física fundamental, perfecto. Y bueno, Carmen, ¿cuál es la relación entre la física fundamental y las teorías de origen del universo?
Bueno, digamos, se supone que en el origen del universo, según la teoría del Big Bang, toda la materia que conocemos en la actualidad estaba concentrada en un punto, básicamente en una región del espacio muy pequeña, con una alta densidad, con condiciones de energías muy altas, donde la materia era muy diferente de como la conocemos hoy en día. Digamos, las condiciones físicas en ese momento eran muy diferentes de las que conocemos hoy en día, donde las energías son mucho menores, y entonces, bueno, lo que intentan hacer las teorías fundamentales es explicar justamente cómo era la materia en esos instantes iniciales, digamos, cuáles eran las leyes físicas, digamos, que dominaban el universo en los instantes iniciales del Big Bang. Claro. O sea, yo te hago esta pregunta porque cuando uno lee sobre artículos sobre física fundamental o artículos sobre cosmología, a veces las referencias suelen ser cruzadas, se hacen referencia a investigaciones de una u otra rama, ¿no? La física fundamental, digamos, corregime si no es así, persigue el encontrar una teoría que englobe a las 4 fuerzas fundamentales, ¿verdad? Claro, sí, o sea, un poco si uno piensa cómo fue la historia de la física, la física desde sus comienzos siempre trató de unificar fenómenos que parecían originalmente independientes, o sea, empezando ya por Newton, que unificó las leyes del movimiento de los cuerpos sobre la superficie de la Tierra con los movimientos de los cuerpos celestes. Bueno, esa fue la primera gran unificación. Y cada vez que se unificaban fenómenos aparentemente diferentes, se podían descubrir nuevos fenómenos. Por ejemplo, Maxwell, que fue la siguiente gran unificación, que unificó las leyes de la electricidad y el magnetismo, en lo que se conoce como el electromagnetismo. Eso, digamos, una vez que pudo formular leyes unificadas de esos dos fenómenos, se pudo entender que la luz era un fenómeno electromagnético. Bueno, y así siguiendo, digamos, la última gran unificación en los años 60 fue de lo que se conocen como la física electrodébil, o sea, la unificación del electromagnetismo con las interacciones débiles, y una teoría bastante unificada, no exactamente del todo unificada, pero que es lo que se conoce como el modelo estándar de las partículas elementales, que unifica las interacciones electromagnéticas débiles y fuertes. O sea, esta es la teoría que ha sido verificada experimentalmente en los aceleradores de partículas con una precisión asombrosa. Creo que es el ejemplo de la ciencia donde hay una mayor precisión en la verificación de la teoría por el experimento. O sea, es una teoría que unifica estas tres interacciones, y el problema es que la gravitación no se puede incorporar en este esquema. O sea, la gravedad, digamos, bueno, tenemos una teoría clásica de la gravedad, que es la relatividad de Einstein, que funciona muy bien y que también ha sido verificada a grandes escalas, pero el problema es que a la relatividad general no se le pueden aplicar las mismas leyes de cuantización, digamos, la unificación entre la física clásica y la mecánica cuántica, que funciona bien para las otras interacciones. Cuando uno intenta aplicar el mismo procedimiento a la gravitación, entonces resulta que, bueno, aparecen cosas que no se entienden. O sea, las teorías dan infinitos, hay singularidades, o sea, aparecen respuestas físicas que no están bien, digamos, que evidentemente hay algo que no funciona. Carmen, tienes una consulta, yéndonos un poquito al tema. ¿Cómo es el proceso entre la comunidad científica para decir, bueno, esta va a ser la teoría unificada a partir de ahora? Bueno, es una pregunta un poco sociológica, digamos. Digamos, en este momento
con respecto a este tema en particular, ¿no? O sea, hay básicamente dos teorías más o menos aceptadas respecto de cómo debería ser la gravitación cuántica y la gravitación cuántica. Uno es la teoría de cuerdas y otra es lo que se llama loop quantum gravity, o gravedad cuántica de lazos. Esta gravedad cuántica de lazos solamente es una teoría que no contiene el resto de las interacciones, pero sí es una teoría que aparentemente es consistente de gravedad cuántica. Digamos, estas son las dos comunidades, digamos, que se disputan quién es el que tiene la razón respecto de lo que sería una teoría cuántica de la gravitación. La teoría de cuerdas tiene más adeptos, digamos, cómo se miden los adeptos, o sea, por ahí, por la cantidad de papers que se publican en el tema, o por la cantidad de gente que participa en los congresos. En gran medida creo que es porque, es una teoría exitosa de unificación de todas las interacciones, además de ser una teoría consistente de gravitación cuántica. Y además ha tenido aplicaciones en otras áreas de la física que también han sido exitosas, ¿no? O sea, en ese sentido diría, hay más adeptos, pero no quiere decir que esa vaya a ser la teoría que finalmente triunfe. O sea, por ahora, digamos, hay varios aspectos positivos de esta teoría, pero todavía no ha sido confirmada y es muy difícil que vaya a ser confirmada en un futuro próximo, ¿no? ¿Vos crees que es muy difícil hacer experimentos a las energías que se requieren para poder verificar la teoría? Sin embargo, digamos, algunos experimentos hay en marcha tratando de confirmar al menos algunos aspectos de la teoría de cuerdas. Sí. ¿Cuáles son estos? Sí, por ejemplo, en el LHC en Ginebra, el gran colisionador, esto que lo llaman la máquina de Dios. Sí. Hay varios experimentos. Por ejemplo, la teoría de cuerdas, digamos, de alguna manera propone o predice que el espacio-tiempo tiene 10 dimensiones, u 11, 10 u 11 dimensiones. Sí. Dimensión más, dimensión menos. Sí, pasa que la palabra dimensión en realidad es una palabra que tiene una connotación cuántica y entonces digamos, hay una cierta probabilidad de variar, digamos, entre 10 o 11 dimensiones. Depende del tipo de procesos que uno incluya en la teoría. Pero digamos, es la primera vez, de hecho, que una teoría predice el número de dimensiones del espacio-tiempo. Hasta ahora, digamos, todas las teorías previas proponen que la dimensión del espacio-tiempo es 4, 3 dimensiones espaciales y una temporal, que es lo que se observa, pero digamos, uno lo pone de afuera. Uno pensaría que una teoría fundamental debería predecir el número de dimensiones. Y la teoría de cuerdas predice un número de 10 u 11 dimensiones, y en el colisionador de hadrones hay propuestas para tratar de medir, de ver si efectivamente hay dimensiones extra. Hasta ahora con resultados negativos, pero hay varias propuestas para intentar medir estas dimensiones. Por otro lado, también otra cosa que requiere la teoría de cuerdas es algo que se llama supersimetría. Supersimetría es una simetría que hay entre, o sea, la materia en el universo se divide en dos grandes rasgos, que son los bosones y los fermiones. Los fermiones son las partículas de la materia, y los bosones son como los mensajeros, digamos, los intermediarios, los que mandan la información entre una partícula de materia y otra. Son, digamos, dos grandes grupos que tienen comportamientos diferentes, y la supersimetría lo que propone es que estos dos grupos son equivalentes, o sea, por cada partícula de materia hay una partícula mensajera y viceversa. Y esto es algo que no se observa en la naturaleza, o sea, a las energías que podemos observar hoy en día no hay supersimetría. Pero hay algún experimento. Pero se supone que a energías más altas debería haber. Y también esto es algo que se está buscando en el acelerador, también hasta ahora con resultados negativos, aunque hay alguna posibilidad de, digamos, algunas señales que podrían llegar a estar indicando supersimetría.
pero bueno, todavía no hay nada concluyente. Estas, digamos, si se verificaran estas dos cosas, sí, o sea, tanto que hay supersimetría como que hay dimensiones extra, sí, tampoco esto estaría verificando la teoría de cuerdas, ajá, pero sí estaría, digamos, bueno, dando indicios de que dos de los ingredientes fundamentales de esta teoría en realidad existen en la naturaleza. Están presentes en la naturaleza, sí. En la naturaleza existen 4 fuerzas fundamentales: la fuerza de la gravedad, la electromagnética, que impide que los átomos se atraviesen entre sí, la fuerza nuclear fuerte, que hace que los núcleos de los átomos permanezcan unidos, y la fuerza nuclear débil, que hace que ciertas partículas decaigan en otras más livianas. Cada una de estas fuerzas difiere entre sí de manera fundamental. Sin embargo, muchas de las mentes más brillantes de la física teórica se empeñan en encontrar una explicación básica que las unifique. Los físicos que investigan sobre la teoría de cuerdas sostienen que han encontrado un principio básico que sirve para explicar las 4 fuerzas como si fuesen una sola. Ese principio está dado por la vibración de unas cuerdas inimaginablemente minúsculas, hasta 100 trillones de veces más pequeñas que un protón. Según explica la teoría de cuerdas, cada tipo de vibración diferente se corresponde con alguna de las partículas subatómicas conocidas. ¿Y por qué algunas cuerdas vibran de manera diferente que otras? Para que las ecuaciones de la teoría de cuerdas funcionen, los físicos especulan con que existen más dimensiones espaciales que las que conocemos. Según el tipo de contacto que tienen con las dimensiones extra, las cuerdas vibrarán de modos diferentes. La versión más reciente de la teoría de cuerdas calcula que 11 dimensiones serían suficientes para explicar las vibraciones de las cuerdas que dan vida a las partículas subatómicas. En esta nueva versión de la teoría, se plantea que un tipo de cuerdas podría estirarse hasta alcanzar un tamaño gigantesco. Esto daría lugar a lo que los físicos llaman una brana, en la que nuestro universo entero podría estar contenido. Así como hay una brana que contiene nuestro universo, podrían existir innumerables branas que contendrían otros universos. También se ha propuesto que estas branas paralelas podrían explicar por qué percibimos que la gravedad es mucho más débil que las otras fuerzas. Las cuerdas que forman las partículas son abiertas y sus extremos estarían fijos en nuestra brana. Sin embargo, la cuerda responsable del gravitón, la partícula de la fuerza de la gravedad, sería una cuerda cerrada. Al no tener sus extremos fijos en ninguna brana, la gravedad estaría diluida entre todas las branas y nosotros percibiríamos solo una pequeña parte de su fuerza. Un poco complejo, ¿no? Realmente sí. Carmen, vos decías que de darse estos experimentos sean positivos, se cumplen 2 requerimientos de la teoría de cuerdas. ¿Qué más faltaría aparte de esos 2 requerimientos? Capaz que lo dijiste, pero la verdad me perdí. Y bueno, habría que observar, digamos, por un lado, la teoría de cuerdas es una teoría consistente, como decían, 10 dimensiones, 11 dimensiones. Y la teoría es única, o sea, eso también es a diferencia de otras posibles teorías anteriores, como las teorías de campos. O sea, la diferencia entre la teoría de cuerdas y las teorías anteriores es que mientras las teorías anteriores suponían que los ingredientes fundamentales de la materia son puntuales, o sea, son objetos que no tienen dimensión, que, digamos, son puntos, las cuerdas, al contrario, digamos, proponen que los objetos fundamentales son objetos de una dimensión, son cuerdas, como podría ser, no sé, una cuerda de saltar la soga o una gomita de atarse el pelo, pero bueno, o sea, son objetos fundamentales, digamos, no son cuerdas que están hechas de elementos más fundamentales, son ellos mismos los fundamentales, ¿no? O sea, esta es una diferencia central, digamos, con las teorías anteriores, y bueno, y otra diferencia central es que es justamente esto, o sea, que la teoría de cuerdas, la consistencia matemática de la teoría hace que haya una única teoría consistente, o sea, hay una única teoría que es consistente desde el punto de vista matemático, a diferencia de las teorías anteriores donde uno podía pensar en poner distintos tipos de partículas que interactuaran o distintas fuerzas o intensidades de la interacción.
En teoría de cuerdas no hay libertad, no hay una libertad análoga a lo que había en las teorías anteriores, y esto es bueno del punto de vista de que uno quisiera que una teoría fundamental fuera una teoría única. Sin embargo, el problema es que cuando uno intenta hacer contacto con las observaciones, con el mundo de 4 dimensiones usual, al hacer lo que se llama compactificar, que significa que, digamos, de estas 10 dimensiones grandes, digamos, suponer que 6 de ellas son muy chiquitas, están curvadas, y son tan chiquitas que no se las puede observar, digamos, a las energías usuales. Al hacer ese proceso de compactificación, lo que resulta es que las teorías en 4 dimensiones, o digamos las soluciones de la teoría en 4 dimensiones, son muchísimas. Eso es lo que se llama como el problema del landscape o del paisaje, ¿no? O sea, hay muchas soluciones posibles, muchas de ellas son muy parecidas a nuestro universo. De hecho, hay varias de estas soluciones que tienen el mismo contenido de partículas y de interacciones que se observan en la naturaleza, pero el problema es que no hay un criterio interno a la propia teoría que permita seleccionar la solución que efectivamente corresponde a nuestro universo. Entonces, bueno, digamos, eso también, con respecto a eso, hay varias actitudes, digamos, en la comunidad. Por un lado es cierto que uno no conoce todavía cuál es la teoría. O sea, hay que pensar que la teoría de cuerdas es una teoría que está en construcción. Todavía no hay algo que permita decir cuáles son los principios fundamentales. O sea, este hecho de que los objetos fundamentales son cuerdas o son objetos de una dimensión, en realidad, a medida que se fue avanzando en la comprensión de la teoría, se entendió que no solamente la teoría tiene cuerdas, sino que también tiene otros objetos de mayor dimensionalidad que se llaman branas, y que, bueno, digamos, que aparecen en la teoría cuando uno considera algún cierto tipo de efectos, pero que no estaban en la teoría original, en la formulación original. Digamos, fue evolucionando en ese sentido. Y entonces, bueno, digamos, por un lado está claro que todavía no sabemos cuál es la teoría, o sea, no hay una formulación definitiva de la teoría, y podría ser que cuando la tuviéramos, digamos, cuando uno supiera cuáles son los principios básicos, eso permitiera decir, bueno, esta es la única solución, o sea, nuestro universo es la única solución posible de esta teoría. Claro, ahí va la siguiente pregunta. Si uno adoptara la teoría de cuerdas en su versión más consistente, más acabada, más completa, digamos, ¿eso qué implicancias tiene sobre una teoría del origen del universo? Y bueno, también ahí hay muchas soluciones posibles. O sea, ¿muchas son infinitas o no tanto? No, infinitas no, pero tampoco está claro cuántas son. O sea, hay una especie de conteo estadístico de cuántas posibles soluciones. Algunos hablan de 10 a la 500. Pero también depende de cuántos campos se consideren. Contanos. O sea, bueno, depende mucho del modelo, digamos, del modelo que uno toma. Y también hay muchos modelos posibles de... ¿Y el que más te gusta? Del universo. Por eso digo, depende cómo uno haga esta compactificación que digo, o incluso muchos hablan de decompactificación. Muchos piensan que a lo mejor el universo originalmente, en la época del Big Bang, en realidad tenía estas 10 u 11 dimensiones, y eran todas muy pequeñas, porque en ese momento era todo muy pequeño, y a medida que el universo se expande, algunas de estas dimensiones se decompactificaron, que serían las 3 espaciales que observamos hoy en día y el tiempo, y el resto, por algún motivo, permanecieron pequeñas, digamos, de manera que no se pueden observar. ¿Uno con la teoría de cuerdas llega al momento inicial o siempre nos quedamos cortitos por una fracción de tiempo? La teoría de cuerdas, en principio, la escala de energía a la cual esta teoría es consistente es justamente la escala de Planck, que es la escala que tendría lugar en el Big Bang o en los agujeros negros, digamos, son las escalas de energía más altas que uno puede alcanzar. O sea, la teoría completa es consistente a esas energías. Y digamos, el tiempo,
¿El tiempo estaría cuantificado también, la dimensión temporal? Sí, en principio todas las dimensiones son cuánticas. Todas. Ajá. Sí. Sí, incluso, bueno, algunos modelos hablan de 2 tiempos, pero bueno, eso ya, por eso digo, hay muchas soluciones posibles y justamente el problema es ese, tratar de entender qué es lo que de alguna manera permite extraer el nuestro de todos los posibles. Y por eso justamente, digamos, en los últimos años tomó fuerza esta teoría del multiverso, que también está relacionada con este tema, o sea, con el hecho de que hay muchas soluciones posibles. Claro. Y esto es no solo de la teoría de cuerdas, sino también la teoría de Einstein, ¿no? O sea, la relatividad de Einstein tiene también muchas posibles soluciones, muchas de ellas también parecidas a nuestro universo. Y bueno, entonces esta teoría del multiverso propone que en realidad, bueno, son todas soluciones posibles, o de que en realidad existen todos estos universos. En cada uno de esos universos las leyes de la física serían diferentes, porque bueno, las constantes universales tendrían distintos valores, bueno, y que bueno, que habría procesos cuánticos que permitirían de alguna manera tunelear entre un universo y otro. Claro. Pero bueno, o sea, también la comunidad está muy dividida entre los que están a favor y en contra del multiverso, porque bueno, en principio esto del multiverso también sería algo que no podría verificarse experimentalmente. O sea, uno piensa que una teoría científica necesita una verificación experimental, si no estaríamos hablando de filosofía, digamos, del punto de vista filosófico uno podría por ahí admitir que hubiera muchos universos, pero nunca podría verificarlo experimentalmente. Carmen, la verdad que esto, sobre todo este último tema que tocás, la teoría del multiverso, es para hablar, y realmente podemos estar horas hablando sobre eso, y me encantaría en un futuro, no sé si te parece en el otro programa, pero bueno, el tiempo de la radio es cruel y se nos acabó el tiempo, así que... Bueno. Una preguntita corta. ¿Tu equipo, Carmen, son físicos, astrónomos, matemáticos? ¿En qué medida? De formación, digo, ¿no? De formación de base. Sí, la mayoría físicos. Físicos. Yo soy astrónoma, pero sí, bueno, de casualidad terminé trabajando en estos temas. ¿De casualidad? ¿De casualidad? ¿No por elección personal? Sí, fue una elección personal, pero bueno, también motivada por cuestiones políticas y de otra índole. Sí. Pero bueno, finalmente terminé trabajando en eso, que me encanta, obviamente me apasiona. Sí, ¿y la comunidad internacional, más o menos, la mayoría son físicos también? Sí, la gran mayoría son físicos. Pero el día a día también es matemáticos, claro. Perdón, o sea, también, bueno, esa teoría justamente, una de las, digamos, la propaganda de la teoría, digamos, lo que dice es que una de las ventajas de esta teoría es que permitió desarrollar muchos aspectos de la matemática que no estaban desarrollados, ¿no? O sea, que hubo contribuciones. La diferencia entre, por ejemplo, lo que fue la relatividad de Einstein, que se construyó sobre la matemática riemanniana, que era una matemática que ya estaba desarrollada. El problema de la teoría de cuerdas es que no tiene algo equivalente, o sea, no hay una matemática o una geometría propia de la teoría de cuerdas, digamos, como que hay que ir desarrollando la matemática. O sea, que ha contribuido al desarrollo de la matemática, claro, además. Muy bien. Sí. Bueno, Carmen, la verdad que te agradecemos muchísimo, ha sido un honor entrevistarte, creo que esto va a quedar en los anales del programa, pero esto lo vamos a continuar porque estamos tratando de darle una aproximación para el público en general. No sabemos si lo vamos a lograr, eso va a ser culpa nuestra. Claro. Te agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes, la paciencia y está muy bueno lo que hacen, esto de tratar de llevar al público lo que hacemos. Y te vamos a molestar alguna otra vez, Bueno, gracias, Carmen. Buenas tardes. Bueno, gracias a ustedes. Chao. Bueno, fue la doctora Carmen Núñez, del Departamento de Física de la Universidad de Buenos Aires, y ya saben, un poco elección propia, un poco las vueltas de la vida la llevaron a estudiar la teoría de cuerdas, de la que hoy es una de las máximas especialistas en el país. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazabas
me acompaña. ¿Qué me hace verte otra vez? Lo decimos sin hablar. Hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue. Qué placer verte otra vez. Lo decimos sin hablar. Hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue. Nuestro amor renacerá con idéntica pasión, alma sin transmutación, nuevos cuerpos. Escuchamos a Antes y Después de Ciro y los Persas. Seguimos ya más con más Astrolabio. Se dice que la cara oscura de la Luna es esa cara no observable desde la Tierra, pero esto es incorrecto, ya que no hay ninguna sección de la Luna que no reciba luz solar. Debido al movimiento oscilante de nuestro satélite, desde la Tierra solo se nos oculta el 41% de la superficie lunar, por lo que la denominación correcta es la cara oculta de la Luna y no la cara oscura. ...106.9... vinculando experiencias. FM 106.9 Radio UNTDF. Seguinos en Facebook y en Twitter. En Astrolabio, la Luna nos marca el rumbo, nos orienta y entretiene. OAFA es la sigla que identifica al Observatorio Astronómico Félix Aguilar, un instituto de investigación dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan. El OAFA tiene a su cargo el Observatorio Astronómico Dr. Carlos Esco, ubicado en el departamento Calingasta, a 2.348 metros sobre el nivel del mar. Este observatorio lleva adelante importantes programas de observación e investigación, tanto a nivel nacional como internacional. Además se realiza docencia, investigación y divulgación. Son sus principales actividades. El OAFA también cuenta con un museo. Se trata del Museo Astronómico Reinaldo Carestia, ubicado en el departamento Chimbas, en la provincia de San Juan, inaugurado oficialmente en septiembre de 1998, al momento que el observatorio celebraba sus primeros 45 años de vida. Bueno, continuando con el recorrido por los sitios donde se hace astronomía en la Argentina y por los observatorios, como se escuchó en la grajea, toca el turno al Observatorio Astronómico Félix Aguilar de la capital sanjuanina, un observatorio muy querido por la comunidad astronómica nacional. Y para hablar del OAFA estamos en contacto con el licenciado Carlos López, ex director del OAFA justamente. Hola Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? José Luis Ormaechea, quien habla, y estoy acá con Fernando Alancay. Bueno, ¿qué tal, Carlos? Gracias por ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Bueno, contanos un poco sobre el OAFA. Vamos a empezar por su fundación. Sí, mira, el OAFA, al igual que otras instituciones hoy icónicas en la provincia de San Juan, es consecuencia de un hecho bastante lamentable que fue el terremoto del 15 de enero de 1944.
el gobierno nacional de aquella época, ocurrido el terremoto, se propuso en forma inmediata la reconstrucción de la ciudad de San Juan y se creó un organismo denominado Consejo de Reconstrucción de San Juan. Ese consejo estuvo formado, integrado, por distintas personas, pero una que gravitó muchísimo en algunos aspectos muy culturales que hoy tiene la ciudad fue el ingeniero Juan Victoria. Los íconos a los que me refiero son, por ejemplo, la avenida de Circunvalación, el Auditorio Juan Victoria, el Observatorio Félix Aguilar, la nueva catedral, que hoy distinguen y caracterizan a la ciudad, pero que en los años pre-terremoto no existían y prácticamente nadie pensaba que alguna vez en San Juan podría haber un observatorio astronómico o el Auditorio Juan Victoria que hoy tenemos. Dentro en el Consejo de Reconstrucción de San Juan, empezó a reconstruirse la ciudad y empezaron a llegar a la provincia destacados profesionales, como por ejemplo el doctor Fernando Volponi, un geofísico egresado de La Plata, que precisamente fue invitado a trabajar acá para de alguna manera recomendar dónde reconstruimos la ciudad. Recuerden, la ciudad de San Juan había quedado totalmente destruida a consecuencia del terremoto, se habla de unas 10.000 víctimas, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por otra parte, como consecuencia del inicio de las actividades de educación superior en Cuyo, se inauguró en el año 1939 la Universidad Nacional de Cuyo, que ponía en San Juan la Escuela de Ingeniería. En esa Escuela de Ingeniería, que de alguna manera es continuación de la Escuela de Minas fundada por Sarmiento, en esa Escuela de Minas, en la Escuela de Ingeniería en general, un grupo de alumnos insistía en una nueva carrera que era la de ingeniero geógrafo. Para eso, el rector de la Universidad Nacional de Cuyo, indagó en el tipo de currícula que debía tener esa carrera y encontró que era necesario dictar algunas materias como astronomía esférica, astronomía de posición, ya que en aquella época, estamos hablando de principios de los años 40, claro, la geodesia, la agrimensura se hacía mucho en base a observaciones estelares. Hoy es GPS, etcétera. Pero, ¿qué sucedió? El rector en aquellos años de la Universidad Nacional de Cuyo era el doctor Tomaghelli, un químico egresado de La Plata. Por otra parte, Carlos Ulrico Sesco, el primer egresado de la Escuela de Ciencias Astronómicas y Conexas de la Universidad Nacional de La Plata, por aquellos años que él ya se había doctorado, había estado en Estados Unidos y había vuelto al país, por diferencias políticas sencillamente con el manejo del observatorio de la Universidad Nacional de La Plata, Sesco, astrónomo, doctor en astronomía, en realidad estaba haciendo trabajos de agrimensura en el Delta. ¿Qué sucedió? Sesco egresado de La Plata, el rector de la Universidad Nacional de Cuyo, platense, entonces, ahí se pusieron en contacto y finalmente trajeron a Carlos Ulrico Sesco, Juan José Nissen y Bernard Dawson, los tres desocupados que estaban allá en la zona del Delta, trabajando, haciendo lo que podían. Fueron invitados a venir a San Juan para dictar las materias que este grupo de alumnos quería o pensaba que debían incluirse en una carrera de ingeniería en geografía. Fue así como en el año 1948 llegaron a San Juan Sesco, Nissen y Dawson. Inmediatamente se pusieron a dictar sus materias
Y Carlos Chesco encontró que en un subsuelo de la Escuela de Ingeniería había cierto material astronómico que había sido adquirido en el año 1942 en una subasta hecha por el Banco Nación de la provincia de Mendoza. Eran telescopios, ¿Hola? Sí, eran telescopios y otro tipo de instrumentos astronómicos. Sí, era un telescopio ecuatorial, un anteojo de pasos Bamber, un reloj y ese tipo de instrumentos. Obviamente cuando Chesco se encontró con ese material, inmediatamente lo puso a funcionar para hacer las prácticas con sus alumnos. Se vio en la obligación de improvisar una cúpula en el patio de la Escuela de Ingeniería, y para hacer la casilla utilizó material de rezago que había después del terremoto. En las esquinas de la ciudad de San Juan abundaban puertas, mesas en desuso, medias destruidas, pero bueno, Chesco se las ingenió y con eso armó una pequeña cúpula, y ahí empezó a hacer observaciones con el anteojo de pasos, el Bamber. De ahí, digamos, esto fue año 1948, de ahí estaba a un paso de la creación de un observatorio. Y finalmente el observatorio, dada la insistencia del doctor Carlos Chesco, el gobierno de la provincia donó un terreno de 7 hectáreas más o menos en una zona del departamento Chimba, esto es en las afueras de la ciudad de San Juan. Y el Consejo de Reconstrucción de San Juan, con los fondos que disponía, finalmente construyó el edificio del observatorio, una cúpula, y ahí se instaló el telescopio de este refractor comprado en Mendoza. Y bueno, finalmente el 28 de septiembre de 1953 se inauguró el Observatorio Astronómico Félix Aguilar. 1953, ya con ese nombre, en honor a Félix Aguilar. Sí, el nombre, el nombre que eligió Carlos Chesco no es casualidad. En primer lugar, el ingeniero Félix Aguilar era sanjuanino. Él nació acá en la ciudad de San Juan, hizo la escuela primaria, secundaria, y después, se fue a estudiar a La Plata. Y prácticamente no regresó más a San Juan. Recordemos que Félix Aguilar falleció repentinamente el 28 de septiembre de 1943. Y fue el profesor amado que tuvo Carlos Chesco. Entonces, cuando Carlos Chesco volvió de Estados Unidos, se encontró que su gran profesor y amigo prácticamente ya había fallecido. Y cuando Chesco viene a San Juan, tiene la oportunidad de la creación de un observatorio, no dudó en que ese observatorio en la ciudad de San Juan, provincia de nacimiento de Félix Aguilar, no cabía duda que tenía que llamarse Félix Aguilar, y fue inaugurado coincidiendo con el 10º aniversario de la muerte de Félix Aguilar. La estación de altura, que justamente se llama Carlos Ulrico Chesco, ¿en qué año se inauguró? Se inauguró el 31 de marzo de 1965, y esa es la segunda obra astronómica de Chesco acá en la provincia. Y el comienzo es más o menos el siguiente. El observatorio comenzó a funcionar el 28 de septiembre de 1953. Alrededor, hacia fines de los 50, Carlos Chesco, que era el director del Observatorio Félix Aguilar, concurrió a una reunión de astrometría y mecánica celeste, realizada más o menos año 1958
entre el Observatorio de La Plata y el Observatorio de Córdoba. Ajá. Bueno, en esa reunión a la que obviamente asistió Carlos Sescos y Juan José Nissen, conocieron a dos astrónomos, destacados astrónomos norteamericanos, el doctor Dirk Brouwer del Observatorio de la Universidad de Yale y el doctor Jan Schild del Observatorio de la Universidad de Columbia. En esa reunión, estos dos destacados astrónomos norteamericanos expusieron la conveniencia de extender hacia el hemisferio sur un programa de determinación de movimientos propios que se había iniciado en el observatorio de Lick en California en el año 1947 más o menos. ¿Con un instrumento que se trajo desde Estados Unidos o con algún instrumento que ya estaba en el EOAFA? No, fue con un instrumento que se trajo de Estados Unidos. En consecuencia, en aquella reunión de fines de los 50, Sesco invitó a Brouwer y a Schild a visitar la ciudad de San Juan y considerarla como un posible lugar de emplazamiento de un nuevo observatorio que iba a depender de las dos universidades norteamericanas involucradas en este interés de determinar movimientos propios. Bueno, finalmente Brouwer y Schild se decidieron por el lugar que hoy ocupa el Observatorio Astronómico Carlos Sesco, que fue inaugurado el 31 de marzo de 1965 con el nombre de Estación Austral Yale Columbia, porque en ese caso el Félix Aguilar no tenía ningún tipo de relación formal, es decir, sí había una relación de amistad entre las personas que trabajaban en uno y el otro lugar, pero eran administraciones totalmente distintas. En el año 1973, bueno, una de las cosas pasan digamos que hay un evento muy importante, una cosa muy importante en la educación superior de la provincia de San Juan, y es que por ley nacional se crea la Universidad Nacional de San Juan, separándose ya de la Universidad Nacional de Cuyo. Entonces, hacia fines de 1973 nace la Universidad Nacional de San Juan. En ese mismo año, en 1973, la Universidad de Columbia decidió retirarse del proyecto y en consecuencia quedó únicamente la Universidad de Yale a cargo de todo el programa este. Una pregunta, Carlos. Sí. Digamos, o sea que en los inicios del EOAFA y casi por un par de décadas, por lo que veo, el trabajo en el EOAFA fue fundamentalmente astronomía de posición y mecánica celeste. Sí, correcto. En realidad, bueno, he obviado algunas cosas en este comentario, como por ejemplo que en el año 1966, 1965, por ahí, en el OAFA, acá en la sede central, que está a unos 15 kilómetros de la ciudad de San Juan, se incorpora un círculo meridiano que era propiedad del Observatorio Astronómico de Córdoba. O sea, en síntesis, efectivamente es así. Los trabajos del OAFA siempre estuvieron orientados hacia la astronomía de posición. ¿Y actualmente qué staff tiene el observatorio y cuáles son hoy las líneas principales, así como para ir cerrando, porque nos estamos ya quedando sin tiempo? Sin tiempo. Mirá, el staff más o menos total de personas, estamos en el orden de las 40, incluyendo, bueno, astrónomos, que no somos muchos, hay técnicos, personal de maestranza y demás. Básicamente la parte observacional del OAFA se trasladó a la zona del observatorio Chesco, allá en el Leoncito. Allá hay un nuevo círculo meridiano, nuevo en el sentido de nuevo funcionando allá, pero que está en convenio con el observatorio de la Armada de España.
El programa de movimientos propios, que se inició en el año 1965, ya prácticamente se ha concluido y ha permitido dar a conocer el movimiento propio de un poco más de 103 millones de estrellas del hemisferio sur. Es un trabajo bastante grande el que se hizo. El círculo meridiano, bueno, que sigue funcionando. En algún momento, en el año 1995, en convenio con Alemania y con el IAFE de Buenos Aires, se instaló un telescopio para la observación del Sol, así que hay gente que está un poco dedicada a eso también. Vos sabés que este programa, Carlos, tiene el nombre de Astrolabio, ¿no? ¿Y Astrolabio les queda alguno? Sí, astrolabios, digamos, quedan dos. Sí. Por supuesto que ya no se utilizan, son instrumentos de museo, claro. que precisamente estamos ahora, en estos días, trabajando junto con el Ministerio de Turismo de la provincia de San Juan, para de alguna manera poner nuevamente en valor esos instrumentos, claro. No desde el punto de vista de uso, claro. Porque obviamente ya han sido superados en forma total, sí. Pero sí desde un punto de vista museológico, claro. Y queremos, estamos empeñados en la construcción de un museo, pero que va a conservar el astrolabio en la cúpula que siempre tuvo, no en un salón separado, etcétera. Estamos hablando del astrolabio de Danjon, ¿verdad? De un astrolabio de Danjon, sí. Okay. Posteriormente, ese instrumento astrolabio de Danjon fue algo que adquirió la Universidad Nacional de San Juan o el Observatorio Félix Aguilar allá por el año 68. Claro. Posteriormente, en el 95, se recibió un astrolabio fotoeléctrico en la Academia de Ciencias de China, claro. Pero ese instrumento ya también dejó de funcionar, hizo un gran aporte, pero bueno, ya esos instrumentos han sido superados, ¿no? Pero ese es otro de los instrumentos que queremos integrar a este museo, no voy a decir cielo abierto, pero museo en el lugar que siempre estuvieron esos instrumentos. Bueno, entonces vamos por ¿cómo se llama? La continuidad del astrolabio, ¿verdad? Sí, Carlos, en los museos. Un gusto hablar con vos, así que nos estaremos comunicando tal vez en un futuro no muy lejano, y te vamos despidiendo. Gracias, Carlos. Bueno. Hasta pronto, un abrazo. Un abrazo, suerte y adelante con el programa. Dale, muchas gracias, Carlos. Gracias. Bueno, chao. Fue el licenciado Carlos López, exdirector del Observatorio Astronómico Félix Aguilar de la ciudad de San Juan, y un conocedor al detalle de la historia del Observatorio de San Juan, así que en ese sentido hemos dado con la persona indicada. Bueno, José Luis, su actual director, Ricardo Podestá, empezó siendo observador de astrolabio. Mira, así es. Bueno, se nos fue el programa, se nos fue todo. Nos fue el universo, hemos pasado a otro universo. Así que nos vamos despidiendo. Le recordamos a la audiencia que este programa se repite el domingo de 19 a 20 horas. Un saludo a mi hermana que está cumpliendo años, nos está escuchando, así que nos vemos, no sé, José Luis. Miren el conejo en la faz de la luna. Dale, nos vemos y hasta la próxima. Hasta pronto. Esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos en la próxima luna. Houston, contact with a test. 1, 2, 3, 4, 5. Astrolabio, navegando el océano cósmico. Un viaje semanal que nos orienta en el universo. Con la conducción de José Luis Ormaechea, la producción de Fernando Alancae y la operación técnica de Noelia Mangín. Todos los jueves de 15 a 16. Astrolabio, navegando el océano cósmico. .9 Uniendo territorios.